Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo, que a partir de ahora el periodista Luis Cruz nos invita a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que cada día nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM, también a través de diariousach.cl. Y además recuerden que todos los sábados y los lunes estamos en la señal de Santiago TV 50.1 de la señal digital los sábados a las 13 horas y los lunes a las 22. Dicho esto, procedo a presentar a mi invitada del día de hoy. Vamos a conversar con la periodista y doctora en estudios americanos, Yael Saliasnik, acerca de Memoriales Vivos, Paisajes para no olvidar. Esta es una investigación que reflexiona en torno a los sitios de memoria de nuestro país. ¿Cómo estás, Yael? Gusto tenerte acá en La Hora del Museo. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Yael, para comenzar esta entrevista, me gustaría mucho que nos cuentes cuál es la historia que hay detrás de este libro y por qué te interesó investigar este tema. ¿Tú tienes familia que haya sido torturada o detenida, desaparecida? Justamente porque esa pregunta la entiendo porque me la hace todo el mundo, pero... ¿En serio? Sí, pero creo que ahí radica como el por qué hacer esta investigación. A ver. Este es un tema país, es un tema a nivel de sociedad. Uno no tiene que haber sido necesariamente familiar o víctima o de ninguna vejación para sentirse identificado, porque como sociedad también hemos sido culpables por dejar que pasen ciertas cosas y creo que es un tema que nos convoca o nos debería convocar a todos. Claro. Ahora creo que la dictadura fue exitosa en lograr que estos temas fueran para un sector, si tú... Como restringirlo. Si tú hiciste ciertas cosas, bueno, te pasó esto, pero al resto no. O sea, y eso es lo que creo que hay que cambiar, y por eso mismo te agradezco la pregunta y la oportunidad de contestártelo, pero creo que yo no tengo ningún familiar, gracias a Dios, pero es como que lo tuviera, porque ¿sí? Es mi país, es mi sociedad, y me siento identificada con la historia de tanta gente que he ido conociendo y claro. Y que son chilenos, y fue mi sociedad también la que permitió eso. Y la historia en particular detrás del libro, ¿cómo surge la idea de hacer este libro, de publicarlo? Porque, claro, entiendo que hay un tema de empatía fuerte, además. Después de leer el libro me queda súper claro que tú estableciste vínculos súper poderosos, ¿no?, con toda la gente que aparece mencionada. Pero me imagino que hubo un momento previo, un momento en donde tú decidiste hacer esta investigación. Quisiera que nos cuentes también un poco acerca de eso. Sí, bueno, mi tesis de doctorado primero era sobre manifestaciones de la dictadura. Pero ahí en el último capítulo, que después también fue un libro, en el último capítulo me di cuenta de que los lugares eran súper importantes, no ya. Solo los sitios de memoria, sino lo que yo llamo espacios de memoria, porque es más amplio. O sea, no tiene que ser un lugar que haya sido nombrado sitio de memoria por el ministerio, sino que un lugar donde se evoca la memoria. Y como eran tan importantes, bueno, quise centrarme en los espacios y en las expresiones que yo llamo de teatralidad en esos espacios, para remarcar la importancia de los espacios y cómo esos espacios también marcan lo que pasa ahí y a la gente. Claro. Entonces, bueno, este fue un postdoctorado que hice, que fue centrado específicamente en eso y que lo terminé hace un par de años, pero terminé de escribir hace poco. Hace poco. Sí. Estuvo cruzado por la pandemia también, ¿no? Sí, ahí lo revisé. Te tocó hacer eso. Quisiera que nos expliques en simple qué son los sitios de memoria, si se puede explicar en simple. Sitios o espacios de memoria, tú hiciste la distinción. Sí, lo que pasa es que los sitios de conciencia o los sitios de memoria son lugares que fueron centros clandestinos
de detención, de tortura y de exterminio a veces, eran clandestinos, se dieron a conocer después y que pasan a ser sitios de memoria cuando son nombrados por el Ministerio de Bienes Nacionales como es una categoría que se le da a un lugar, un espacio. Claro, y luego son entregados en comodato para que un grupo, generalmente de sobrevivientes o familiares, lo administre y lo administre como un sitio de memoria para recordar como ellos consideren adecuado. Esto es algo específico como la categoría legal, pero yo hablo de espacios de memoria porque creo que esos sitios, de hecho, por ejemplo, hablo de la venda sexy que todavía no ha sido recuperada. O sea, hay gente que actualmente vive en la casa donde hubo tortura y recordemos que el nombre de la venda sexy viene porque era un centro de tortura donde se ponía la música muy fuerte para que no se escucharan los gritos de las personas torturadas ahí dentro. Claro, por eso se llamaba también, aparte de venda sexy, discoteca, le decían. Claro. Eso era por lo de la música. Y venda sexy era porque estaban vendados y los vejámenes fueron principalmente de carácter sexual. Exacto. Los que hubo. Entonces, y por eso yo lo pongo entre comillas, porque ellos la llamaban venda sexy. O sea, es como un poco... Claro. Duro, así a mí se me pone la piel de gallina porque... Pero ese nombre después fue apropiado por los familiares de las víctimas, claro, ¿no? Por las mismas víctimas. Claro, sí, así es. Sí, cuando la asociación y todo ocupó el nombre de venda sexy. Claro. Bueno, todos los nombres en realidad eran dados por la DINA, porque se llamaba discoteca, venda sexy o cuartel Tacora. Tacora, exacto. Sí. Y es curioso esto, que haya gente que todavía siga viviendo en esa casa. Cuando yo lo leí en el libro yo no tenía idea, pero leyendo el libro me di cuenta de ese dato que no... O sea, hay gente que hace su vida normal. Y no solo eso, sino que se han hecho muchas, desde ese entonces, manifestaciones, expresiones afuera, en la calle, en la Plaza Arabia. En la Plaza Arabia, claro. Que está justo afuera y se han mostrado súper extraño la familia, la verdad, que yo creo que la gente que ha estado en esto es la que debería contar, pero como que sí querían que la casa fuera un sitio de memoria, pero era porque querían hacer un negocio y querían venderla y aprovecharse de esto en una cantidad que yo no manejo la cifra, pero astronómica. Pues, o sea, y ahí era el Estado el que la compraba. El Estado el que la compra, pero parece que nunca llegaron a un acuerdo y después, porque tanto fue lo que de repente apareció, fue nombrado monumento histórico. ¿Pero la casa o la plaza? No, la casa. La casa. Fue nombrado, pero con gente viviendo adentro todavía. Y esta casa fue vendida así como muy oscuramente y apareció vendida, pero a una sociedad que después se supo era de los dueños. O sea, como que se la autovendieron. Claro, como para que no siguieran molestando, entre comillas, no sé. Mira, qué curioso. Sí, hay toda una historia y no sé cómo alguien puede vivir en una casa donde pasaron todas esas cosas tampoco. Bueno, ese mismo lugar, lo tengo en el libro, fue hasta sala cuna, o sea, ha sido... Algo que me gustaría que nos expliques es si estos lugares, estos sitios de memoria, son las víctimas o los familiares quienes piden al Estado que se declare sitio de memoria, o es el Estado el que va y dice, bueno, acá, ¿cómo funciona un poco? Es que en general, como ha funcionado hasta el momento, y que creo que no es como debiera funcionar, es que son las propias víctimas familiares, a veces los vecinos, como pasó en Villa Grimaldi, que también se unieron, los que piden. De hecho, Villa Grimaldi ya estaba vendida, iban a hacer casas ahí, por eso es ahora un parque por la paz, porque ya no están los edificios originales. Claro. Entonces, siempre ha sido, y tiene que ver con tu pregunta inicial, Luis, que ¿por qué son las víctimas las que tienen que preocuparse de estos temas? ¿Por qué solo las víctimas, los familiares? ¿Por qué no de una vez por todas reconocemos que es un tema más amplio? Por ejemplo, que el Estado fuera primero a la delantera sería una señal mucho más importante que estuviera restringido, dejárselo solo a los familiares de las víctimas directas de violación de los derechos humanos. Tenemos que hacer nuestra primera pausa musical
Sin embargo, todavía nos queda más tiempo para seguir conversando con mi invitada del día de hoy, la periodista y doctora en estudios americanos, Yael Saliasnik, acerca de este libro que tengo acá en mis manos. Lo voy a mostrar en cámara para todos los que van a ver esta entrevista en la señal de Santiago TV. Se llama Memoriales Vivos, Paisajes para no olvidar. Es un libro muy necesario de leer. Lo publica Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Vamos con una pausa y luego continuamos con más Hora del Museo. Ya estamos de regreso en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, que cada día suena fuerte en la señal de nuestra querida Radio USACH 94.5 FM, también en internet a través de diariousach.cl y además también en Santiago TV 50.1 los días sábados y los lunes. Y si te perdiste algún capítulo de La Hora del Museo, el lugar para encontrarlo es nuestro canal de Spotify. Es absolutamente gratis. Y también ahora la novedad es que estamos saliendo por YouTube. Todos los capítulos que se suben a Santiago TV, o sea, que aparecen en la señal digital de Santiago TV, además quedan respaldados en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí en el canal del Museo Histórico Nacional. Ahí están todos los capítulos de La Hora del Museo con video. Dicho esto, les cuento que hoy estoy conversando con Yael Saliasnik. Ella es periodista y doctora en estudios americanos y ha venido para contarnos acerca de un libro muy necesario, un libro doloroso, hay que decirlo, pero me parece que es una lectura muy, muy necesaria como sociedad. Se llama Memoriales Vivos, Paisajes para no olvidar. Yael, antes de seguir avanzando en el tema, tengo muchas ganas de que nos cuentes cómo fue el proceso de investigación. Me parece bien interesante porque tú hiciste una suerte como de... Hiciste como un trabajo de periodista, pero también como un trabajo de antropólogo, siento. Y quisiera que compartas con nosotros cómo fue la experiencia de investigar para este libro, porque no es la investigación clásica, digamos, de fuentes solamente escritas, sino que acá hay seres humanos, hay historias de vida muy reales y tú tuviste acceso a todas ellas, primera fuente. Sí, creo que tiene que ver con mi formación. O sea, yo soy periodista y luego estudié el doctorado. Entonces, a mí me interesan las investigaciones y me interesa ver libros y ver películas, y siempre y cuando esté en relación con los seres humanos que cuentan esa historia y que son los principales protagonistas de estos actos de memoria que salen en el libro. ¿No te conformas con el archivo? No, eso que además que están vivos ahora y ellos son los que organizan esto. Claro. Y ellos son una fuente inagotable. Es que no sé cómo enfatizarlo así, pero... Créeme que lo enfatizaste súper bien. Pero ellos tienen un conocimiento sin haber ido a la universidad, sin muchos, o sea, algunos sí, sin un conocimiento en tantos temas que uno solo le queda aprender de ellos y escucharlos. Ya. La verdad, yo la primera vez que fui, por ejemplo, a Calama... ¿Tú comenzaste a investigar cerca del año 2014? ¿Por ahí comenzaste o no antes? No, empecé creo que antes. Bueno, el 2015 fue la primera vez que fui a Calama. Ya. Y yo llevaba un proyecto de investigación con esos términos, con su problematización, como enseñan en la academia, digamos. Claro, como se supone que uno debiera en la academia. Y llegué a una reunión. Ellas se reúnen todos los miércoles en la casa de Violeta, que es la presidenta de la agrupación de la FEDEP de Calama. Y bueno, me presentaron y yo les hablé de mi proyecto. Ya. Y después cada uno empezó a hablar. Y cuando habló la primera mujer que habló, todas las categorías, la problematización, el marco teórico, todo el marco teórico, o sea, chao, no, o sea, o ahí está, pero acá hay algo que es mucho más potente, más fuerte, que lo excede, y que hay que abrirse a eso que es otra cosa, que es conocimiento y experiencia de vida. Ya, acompañar también a mí al leer este libro me queda mucho me transmite mucho ese sentimiento, esa sensación de que tú estuviste acompañando
en cada momento en el que fuiste, es como... Es curioso eso. Es que uno se va transformando, es como lo que me decía, hay una fotógrafa que va desde mucho antes que yo a Calama, que es Paula Allen, estadounidense. Entonces era como un día lo conversamos, que yo estaba en el momento que ellos reconocieron los restos y estaba con una cámara, pero no podía sacar fotos. Entonces... Y bueno, y a ella le pasó, ella estuvo en la búsqueda de estas mujeres cuando estaban en La Pampa, que de repente dejó la cámara y agarró la pala. Entonces hay como esta cosa, esta mezcla de que uno no puede tener esa distancia. O sea, aparece el ser humano que está en uno, por más investigador que sea. Claro, y es parte de la investigación también. Y los afectos son, que cada vez me he ido dando cuenta, más importantes para la memoria, para la transmisión de la memoria. Son creo que, no sé, mucho más importante que a veces que los marcos teóricos, que la racionalización, o se pueden combinar las cosas, ¿no? Claro, también eso, convengamos que no son cosas excluyentes, pero obviamente a uno en la universidad, en la academia le enseñan el ABC. Es muy interesante esto que nos contaste. Algo que también quiero que nos expliques es si los sitios de memoria siempre tienen que ver con las violaciones de derechos humanos y con la dictadura, o pueden existir sitios de memoria relacionados a otros temas. Sí, yo creo que puede existir distintos sitios de memoria. Lo que pasa es que se ha usado esta categoría para esto que yo te explicaba. Para este caso específico. Claro, pero yo pienso que espacios de memoria pueden ser vías especiales, pueden ser cartas, pueden ser muchas cosas, lo que algunos investigadores llaman vehículos de memoria. Son no necesariamente monumentos, no necesariamente... estos sitios que se llaman sitios de memoria, espacios para recordar en el fondo, para hacer memoria. Claro. ¿Y cuál es la importancia que tienen estos lugares y lo que allí ocurre para la sociedad y bueno, también para las personas que fueron afectadas en el caso de las violaciones a los derechos humanos? O sea, yo creo que, volviendo nuevamente... Parece que es una pregunta muy básica, digamos, pero yo siento que atañe una cuestión muy profunda y que guarda relación con lo que tú nos explicabas en el primer bloque, ¿no? Sí, yo creo que volviendo a la primera pregunta, el hecho de que vaya gente, se abran estos lugares, participe otra gente que no sea familiar, que no sea víctima directa, por una parte ayuda a las personas, es como un gesto de decirle, este también es un problema mío, te escucho, me interesa, me importa. Y creo que, como te decía al principio, a nivel de la sociedad es importante para nuestra identidad, para reconocer lo que somos, por qué somos, hay que conversarlo. Todo eso que creemos que ya con los casos emblemáticos está listo, ya pasamos de etapa y uno no puede pasar a otra cosa si no elabora lo que pasó. Sí, claro, si no hay una reflexión como a nivel de sociedad. Sí. Es bien interesante esto porque hay sectores de la sociedad que, bueno, en el fondo dicen, demos vuelta a la página, echemos tierra encima al tema y sigamos adelante, ¿no? Abracemos el futuro. ¿Qué opinas tú de esa postura? Que yo la vengo escuchando desde que soy niño, digamos. Uno cada cierto tiempo se topa en los medios de comunicación o familiares que dicen, bueno, ya hasta cuándo el tema de... Claro, están pegados. Están pegados, claro, como por qué no pueden superar. ¿Qué te parece a ti eso? O sea, me parece de una, así como de antiojera, de ver un pedacito tan pequeño y tan mísero, porque eso es lo que te decía yo, no haber querido nunca escuchar ni lo que pasó, ni a la gente... Ni preocuparse de eso. No lo escuchamos constantemente y es... Pero esa misma gente, ponte tú, si eventualmente se llegan a organizar visitas a estos sitios de colegio, van a decir que es adoctrinamiento, ¿no? Van a salir con ese discurso, esto es adoctrinamiento político. Por eso también quería llevarte para allá. Por eso, porque yo creo que en nuestra sociedad, y es evidente con todo lo que está pasando ahora, existe una polarización que viene de esa época y que tiene mucho que ver con no haber asumido, ni conversado, ni discutido la época y ponernos de acuerdo qué es lo que pasó, por qué pasó, etcétera. O sea, todo eso nos influye hoy día en lo que somos y en esa polarización extrema
Claro. De que la mitad o un pedazo de Chile ve su parte, su historia, y otro no, otra. O sea, como que viviéramos en dos Chiles a veces. Claro, como en dos hemisferios muy... Sí, que no se comunican y que uno fue por su carril y otro fue por otro. Claro. Ya, tenemos que hacer la necesaria pausa, sin embargo nos quedan todavía 2 bloques para seguir conversando acerca de Memoriales Vivos, Paisajes para no olvidar, libro firmado por mi invitada del día de hoy, la periodista y doctora en estudios americanos, Yael Saliasnik. Quédense en la sintonía de Radio USACH porque ya continuamos con más entrevista. Ya estamos de regreso en La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que día a día nos sorprende la señal de Radio USACH 94.5 FM y también a través de www.diariousach.cl. Les cuento que el día de hoy estoy conversando acerca de un libro bien necesario, un libro que es doloroso, pero que siento que es necesario que leamos, que lo busquemos. Se trata de Memoriales Vivos, Paisajes para no olvidar. Me acompaña su autora, la periodista y doctora en estudios americanos, Yael Saliasnik. Yael, ¿pueden operar estos sitios de memoria, estos lugares de memoria, como sitios de sanación? ¿Crees tú que se puede dar ese fenómeno de esta gente que no ha encontrado a sus familiares, ¿no? Esta gente que fue torturada? Al volver a estos sitios, ¿crees que puede haber un acto de sanación? Igual es un tema, yo siento que es complejo. Porque de alguna forma es revivir el trauma. Sí, yo creo que ha pasado distintas cosas. Hay personas que obviamente han sido torturadas y nunca más volvieron ni quieren volver al lugar donde fueron torturadas. Sin embargo, habiendo trabajado estos temas tanto tiempo, hay muchos casos que en algunas de estos actos se logra, por ejemplo, llevar a esa persona a ese sitio, o lo logra, va con la familia a mostrarle a su hija dónde estuvo. Y sí, creo que tienen un efecto importante porque es hablar de lo forcluido, de lo que mucha gente enmudeció de las cosas que le pasaron. Claro. Uno, por la sociedad, por lo que hemos venido hablando, también porque sentían que nadie los quería escuchar. Y dos, por lo traumático de la experiencia. O sea, una representación, lo tengo en el libro, clásica del dolor, es alguien gritando así con la boca abierta, pero que no le sale la voz. Y con eso yo identifico a mucha gente. Claro. que sufrió cosas terribles y no pudo hablar después, o algunos días no. O gente que se cayó su historia durante décadas enteras, ¿no? Y gente que se murió y se llevó su historia a cuestas. Claro. También hay sobrevivientes del Holocausto que nunca le contaron nada a sus hijos. O sea. Claro. En el caso específico, hay un punto específico que tú abordas en el libro que tiene que ver con los crímenes, con los delitos de connotación sexual, ¿no? Que hubo un silencio, pero que las mujeres comenzaron a romper en algún momento, ¿no? Pero es algo muy terrible al mismo tiempo, porque la persona que es víctima de delitos sexuales siente de alguna forma miedo, temor de contar lo que le pasó, y en este caso hubo una suerte como de caída de este muro de silencio, ¿no? Quisiera que nos cuentes un poco acerca de eso. Sí, es que es lo mismo que venimos conversando. Yo creo que una vez que alguien habla o se abre, a veces otra persona puede sentirse identificada y decir, oye, a mí me pasa algo parecido. Bueno, fue lo que pasó cuando empezaron a juntarse las madres de la Plaza de Mayo, fue lo que le pasó a las mujeres de Calama cuando empezaron a juntarse. O sea, no se conocían, salvo algunas de las mujeres de los que trabajaban en la fábrica de explosivos. ¿Ya? Entonces empezaron a ver que esa historia dolorosa, tremenda que ella tenía, también la compartía otra persona. Y fue siendo tan importante eso de reconocerse que era un tema más amplio, que no era solo ella, que las ayudó a organizarse, a levantarse, a empoderarse. O sea,
en general esas mujeres eran mujeres que eran dueñas de casa, que dependían de la persona que murió y salieron adelante y se armaron y se rearmaron y son capaces, como explico en el libro, de bailar con ellos, de estar ahí en la pampa donde los encontraron y bailar con ellos. Claro. ¿Qué opinión tienes tú de lo que ocurrió en el verano pasado con este cortometraje que se hizo, ¿no? Donde se habla de esta mujer Ingrid Olderock, la mujer de los perros, ya que estábamos hablando de estos delitos de connotación sexual? ¿Crees tú que es una buena manera de acercar estos temas a la población general? Yo siempre creo que es mejor hacer cosas, y está muy bien hecho y hay que reconocerlo, hacer cosas que no hacerlas. O sea, y poner estos temas en el tapete Pero de la forma tan explícita como se hace en el cortometraje, aun cuando es un cortometraje de animación, es... Sí, pero creo que es muy complicado por las personas que sufrieron eso, porque era muy corto, porque no hubo una discusión, o sea, hubo premio y esto y lo otro, y todos la estaban viendo, pero creo que faltó la conversación, que es parte como súper importante de cualquier vez que se trate de significar las memorias, son memorias dolorosas, y gente que... No, yo siento que nos falta avanzar en eso, porque, por ejemplo, hace poquito salió el caso de... no sé si te enteraste que se canceló una temporada, unos capítulos de Mea Culpa que estaban dedicados a este crimen horrible, pues, de esta chica... Ay, olvidé el nombre, pero lo voy a buscar. Ámbar Cornejo. Y hubo presión de la gente para que se cancelara esta serie, porque decían, oye, pero esto acaba de ocurrir, están haciendo un espectáculo de la violencia que sufrió esta chica, y finalmente TVN lo bajó. Pero eso también me hace pensar, o sea, como hay productores que ni siquiera se lo cuestionan, ¿no? Es complicado porque el límite es como tenue, es como yo una vez, no sé, escribí algo, por ejemplo, de los suicidios, entonces es la duda si entre informar y que alguien, y no informar, es trabajar con gente también que está herida o que ha sufrido. Claro, y revictimizar. Sí, hay que tener, creo yo, mucho tino, que no, espero tenerlo, pero uno ve a cada rato también en la academia, por ejemplo, personas que tratan estos temas o temas de violación y llevan muchos años, y son tantos años que como que empiezan a verlos como números, por ejemplo, o sea, de estudio las fotografías de lo que usan los familiares de los detenidos. Entonces, 50 fotografías son en blanco y negro, 43 son... Y como que olvidamos la parte humana que... Y lo primero que esas personas de esas fotografías tienen su historial de vida, fueron desaparecidas de una manera, claro. Su familia han pasado por todo, entonces es difícil, pero creo que siempre tenemos que mantener como esa conciencia ética en lo humano, y que estamos hablando de temas humanos y no podemos perder eso. Claro, por eso también es muy importante lo que tú nos señalabas en un momento, ¿no? Esto que te pasó a ti, que cuando llegaste con la investigación y te enfrentaste a los seres humanos, te cambió el panorama, ¿no? O sea, no era una foto en un libro, no era un dato en un libro, sino que eran personas con heridas emocionales abiertas. Así por ahí va, ¿no? Sí. Eso es, sí. Y por eso mismo uno tiene que tener, ojalá que lo logre, pero cuidado y los principales, y tener siempre presente que los principales son ellos. Claro. Ellos, no uno, no la investigación que uno quiere hacer, no la hipótesis que uno quiere probar, no. O sea, dejarlos hablar y escucharlos a ellos. Claro. Ya me gustaría también que nos cuentes qué tipo de actividades son las que se realizan. Vamos a ir en específico en el último bloque, pero como que nos dé una idea de cuáles son las actividades que se hacen en estos sitios de memoria. ¿Qué es lo que organizan? Es que, bueno, yo elegí algunas actividades en algunos sitios de memoria, los que son el Vía Crucis, que se hace cada año para Semana Santa, hacia la Villa Grimaldi,
Elegí esos dos, en cuanto a los sitios de memoria, elegí eso y la venda sexy porque eran actividades que se dieron fuera. Y creo que es súper importante, por lo mismo que hemos hablado todo el rato, que estas actividades no sean solo adentro, a puertas cerradas, con la misma gente. Que tengan esta característica por lo menos de ser en el espacio público. En el espacio público, que la vea gente, bueno, que transiten en el Vía Crucis, van desde Tobalaba con Arrieta, hasta caminando, cantando, gritando, hasta la Villa Grimaldi. La actividad de la venda sexy son las actividades para recuperar la venda sexy que se han venido haciendo desde el 2014, que han tenido periodos más activos, otros menos activos. Y también fueron en la calle, en la plaza, porque justo había una plaza en esta enfrente. Plaza Arabia. Claro. Entonces, y terminaban con cosas muy creativas, como hay una foto ahí de escribir con tiza en el suelo los nombres de cada uno de los que se sabe que desaparecieron de ahí porque no hay datos, o prendiendo velas, eso. Y esos dos en cuanto a sitios de memoria. Después hay otra actividad que es cuando fueron los 30 años de la Operación Colombo. Se hizo una actividad muy grande afuera de la Moneda y que yo pienso que es muy importante porque la Moneda también es un espacio de memoria importante. Yael, te tengo que interrumpir. Sin embargo, nos quedan 10 minutos todavía para volver sobre Memoriales Vivos, Paisajes para no olvidar, el libro de mi invitada del día de hoy, la periodista y doctora en estudios americanos, Yael Saliasnik. Nos vamos a la última pausa y luego continuamos con más Hora del Museo. Ya estamos de regreso, último bloque de tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, que cada día suena fuerte en la señal de Radio USACH. Les cuento que el día de hoy estoy conversando acerca de un libro, lo nombro varias veces para que ustedes anoten su título, lo busquen, porque a mí me parece que es muy necesario que todos y todas lo leamos. Se trata de Memoriales Vivos, Paisajes para no olvidar. Lo firma mi invitada del día de hoy, la periodista y doctora en estudios americanos, Yael Saliasnik, y lo encuentran bajo el sello Universidad Alberto Hurtado Ediciones. Ya está disponible en librerías para que lo busquen. Yael, quisiera volver sobre los sitios que estudiaste, ¿no? Que investigaste para esta publicación. Partamos por el Via Crucis hacia Villa Grimaldi. Me interesa mucho que nos cuentes acerca de esta mezcla que se da entre elementos religiosos y elementos políticos. Porque pensemos que el Via Crucis es una actividad católica, ¿no? Son las estaciones de Cristo, ¿no? Que cuando Cristo carga la cruz. Claro. Entonces cuéntanos un poco acerca de esta suerte de sincretismo que se da. Sí, bueno, lo cuento más en el libro, pero se da este sincretismo porque mientras hay gente que va por motivos religiosos, pero eso está anclado en algo social. Entonces, las mismas estaciones tienen que ver con eso. Hay una parte, por ejemplo, algunas de las detenciones que son cuando se da la reflexión. Algunos años, por ejemplo, se habló de las cárceles, de la situación de las cárceles, otras veces de las mujeres que han sido asesinadas, otra vez relacionando la encíclica que habla del medio ambiente y qué hacemos nosotros por el medio ambiente. Al final todo está concadenado y no es algo netamente religioso. ¿Pero participan sacerdotes? ¿Hay un sacerdote que va como guiando o...? Son personas de una comunidad cristiana, de hecho los cantores también, no sé cuál es el rango eclesiástico, yo no. Y de hecho empezó a hacerse este Via Crucis, que empezó a hacerse antes de que fueran a la Villa Grimaldi, lo cuento en el libro, y pudo hacerse durante la dictadura porque fueron al patio 29, porque detrás, se hacía como una actividad religiosa, pero... Claro, decían que era una actividad religiosa y todos los carteles
eran sacados de la Biblia, pero eran las frases de la Biblia que podían aplicarse, obviamente no había a lo que estaba pasando. Entonces... Claro, hubo ahí una suerte de ocultamiento o camuflar, ¿no? El sentido claro, real de la... Claro, una forma de poder hacerlo y de escapar a la censura y de parecer eso, religioso, así como nombré antes, como las madres de la Plaza de Mayo eran madres también, que por el hecho de ser madre de familia, pudieron hacer cosas que si no, a lo mejor no, a otra persona no se lo hubiera permitido. Claro que sí. ¿Y es calcado al rito católico? O sea, ¿son 14 estaciones o son menos estaciones? No, son menos estaciones. Ya. Sí. Y pero también hay rezos, hay cánticos. Cuéntanos un poco acerca de eso, porque... Sí, hay cánticos, pero van mezclando. Por ejemplo, hay un cántico que nombro ahí, que dice que la religiosa Caroline... no me acuerdo la bio. ¿Ya? Ella, bueno, está desde los inicios de esto, y entonces ella va diciendo distintas frases y la gente le contesta, líbranos Señor. Entonces mezcla, claro, cosas que son netamente religiosas y temas sociales que nos convocan también. Claro. Ahora veamos el de la venda sexy. Ya lo hemos abordado, pero también cuéntanos por qué es distinto, ¿no? a este Vía Crucis. En este caso la actividad se concentra, tú nos decías, en la plaza que está frente a la casa que Sí. fue utilizada como centro de tortura. Bueno, han habido muchas actividades distintas afuera para recuperar la venda sexy. Yo elijo 2 acá en el libro, o sea 3, y la tercera, que es la que te iba a mencionar ahora, que creo que es súper importante porque también unes distintas esferas para que veamos que este tema de las violaciones de derechos humanos se da en el presente y se da... Entonces fueron hasta La Moneda las mujeres que conversamos antes con esta demanda de tipificar la violencia política o sexual. Claro. Y habían carteles de víctimas de femicidio de ese año, junto con carteles de personas detenidas desaparecidas. Entonces, aunando los temas también, llegamos todos a La Moneda. También se da esa confluyen, ¿no? Que son dos temas que están ligados, ¿no? Somos claro, una sociedad que viola derechos humanos por una parte y que agrega a sus mujeres. Claro, es que esa necesidad de compartimentar las cosas no nos hace un flaco favor. Creo que la única forma que se identifique la gente joven es mostrando este continuo que es desde el pasado hasta hoy día el tema de los derechos humanos, en distintos ámbitos, en distintos espacios, en distintos... Claro. Qué bueno, y que finalmente es muy interesante el punto que tú pones sobre la mesa, o sea, porque es una cuestión sistémica, ¿no? que la podemos rastrear hasta el día de hoy. Claro, y que tiene relación, y que hay vínculos, y que es importante relacionarlos para saber por qué nos pasa, o qué hacer, o... Claro. Es súper importante, es súper duro, y también hay un sector, quiero insistir en este punto, hay un sector importante de la población de este país que se resiste a abrirse a estos temas, ¿no? Como posibilidad de hacer las cosas de una manera distinta, digamos. Sí, y hay otro sector que considera políticamente correcto hacerlo, pero es incómodo y peligroso y problemático, entonces sí, pero no, o sea, te dejo, pero no me comprometo. También existe eso, y ha existido un gobierno con esa mirada, claro, que para no producir conflictos, porque la memoria es incómoda por definición, ¿no? A veces el nombrar sitios de memoria, lo tengo en el libro, a veces se trata de eso también, o de démosle este sitio pero que conversen de esto adentro de como ese lugar. de ir cercando, de ir echando tierra. Claro. Ya te tengo una mala noticia, se nos acabó el tiempo. Bueno, es imposible evidentemente abordar en una hora una investigación de largo aliento como esta. Te quiero felicitar por haber estudiado este tema. Ojalá que sigas en esta línea, creo que es muy necesario. Nos hace bien como sociedad que haya investigadores que vienen del mundo de la academia y que se abran hacia estos temas. Si te quieres despedir, este es el momento.
Bueno, quiero despedirme y agradecerle a la radio, pero también a todas las personas que ayudaron a concretar este libro, y me faltó hablar más, por ejemplo, del acto de los 119, que fue súper importante porque fueron 3 días afuera de La Moneda, poniendo en escena, en el fondo, y haciendo con figuras gigantes a tamaño real, trayéndolos a la vida, que es uno de los incentivos de todos los actos, en el fondo. Es como de resignificar lo que ocurrió y todo, pero mirando hacia el futuro, mirando a la vida. Y eso se ve en ese y en los otros actos. Ya pues. Te dejo un gran abrazo también para todos nuestros auditores y auditoras. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo, y chao, chao, chao. Aquí finaliza La Hora del Museo. Un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia.